Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de Historia Sagrada, en el que estamos tratando de que tú, ustedes, tengan un acercamiento más sencillo, más concreto a lo que sucedió no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Sabemos que leer la Sagrada Escritura de corrido pues nos llevaría no solamente varios días, sino incluso varias semanas si lo hacemos con atención. Y por esto quizás es que algunas personas no le han dedicado el tiempo necesario sin darse cuenta de que todas las cosas pueden iniciarse poco a poquito. Así que yo espero que algún día ustedes, inicien en la lectura de la Sagrada Escritura para sacarle el máximo provecho. Pero precisamente para que tengan una idea de lo que trata el Antiguo y el Nuevo Testamento, se editaron estos libros de historia sagrada que nos van sintetizando qué es lo que sucede en cada uno de los libros, o mejor dicho, cómo se va desarrollando poco a poquito la historia del pueblo de Israel y por supuesto también la historia del inicio de la Iglesia a través de los evangelios. En este programa hemos hablado ya de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Hemos hablado ya también del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y recorre el desierto, cómo llega a la tierra prometida. Hemos hablado ya de los jueces, de los reyes, del momento en que el pueblo es llevado al cautiverio en Babilonia, de su regreso y por supuesto del anuncio de la llegada del Mesías, con la cual va a comenzar lo que conocemos como el Nuevo Testamento, preparado especialmente el nacimiento de Cristo con la anunciación a la Virgen María, con la anunciación también a los padres de Juan el Bautista del nacimiento de quien será el precursor, es decir, el que prepare el camino a Cristo, y precisamente será Juan. En el programa pasado ya estuvimos acercándonos a los primeros momentos del Evangelio y hoy vamos a continuar con el primer milagro que Jesucristo realiza a partir de que recibe el bautismo. Número 16 de Historia Sagrada. Las bodas de Caná. Después del llamado que Jesús hizo a Felipe, 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. En las bodas estaba presente María y fue invitado también Jesús con sus discípulos. Él fue para santificar con su presencia el matrimonio. Durante el banquete no hubo ya vino. María se enteró de esto y le dijo a su hijo: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Aún no ha llegado mi hora». A pesar de esta respuesta que parecía negativa, María, que bien conocía cómo era bueno Jesús, hagan lo que Él les diga. Había allí 6 jarras grandes de piedra, 6 tinajas, en las que podía caber de 80 a 120 litros. Llénenlas de agua. Los criados obedecieron a la orden, y una vez que llenaron las tinajas hasta el borde, Jesús añadió: «Ahora saquen un poco y llévenlo al mayordomo». Este, que nada sabía de lo sucedido, probó el vino y se maravilló, diciendo después al esposo: «¿Por qué has dejado este excelente vino para el final?». Jesús había cambiado el agua en vino. Así, Jesús, en Caná de Galilea, dio principio a los milagros y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Reflexión. Poderosa es la intercesión de María.
ella obtuvo de Jesús el primer milagro. Recurramos con confianza a ella en todas nuestras necesidades y momentos difíciles. Número 17. Predicación de Jesús. Jesús comenzó su predicación en las sinagogas. Estas eran lugares donde se reunían los judíos para oír la lectura o la explicación que algún doctor de la ley hacía de la Sagrada Escritura. La doctrina que él enseñaba era una novedad del todo hermosa y sublime. Su modo de enseñar era como de quien tiene autoridad y no como al modo de los escribas y fariseos. Con el fin de hacerla comprensible para todos sus oyentes, se valió muchas veces de metáforas o parábolas. Sin embargo, para que éstos la aceptaran, fue necesario que hiciera grandes milagros. Así, sanó toda clase de enfermos: cojos, mudos, sordos, ciegos, leprosos, paralíticos. Mandó a los vientos y a las tempestades. Caminó sobre las aguas como si caminara sobre la tierra y resucitó a los muertos. Jesús obró estos y otros milagros en presencia de millares y millares de personas. Jesús, mientras enseñaba su doctrina, valiéndose de parábolas, las confirmaba con los milagros. En poco tiempo, su fama se difundió de población en población y nació en todos el deseo de oírlo y de ver los milagros que obraba. Las turbas comenzaron a agolparse en torno suyo. Entonces Jesús, en cualquier lugar donde había gente reunida para escucharlo, predicaba. Predicaba en el templo, a la orilla del lago, sobre las montañas, en el desierto y en todas partes. Predicó sobre todo la caridad, o sea, el amor que debemos tener a Dios y al prójimo. Enseñó que Dios es Padre de todos, que a todos ama, en todos piensa y a todos provee de lo necesario. Nos enseñó a amar a Dios, nuestro buen Padre que está en los cielos, sobre todas las cosas, a observar la ley con mayor perfección que los escribas y fariseos, a orar, a promover la gloria de Dios. Los fariseos se mostraban celosos y escrupulosos en observar la ley de Dios, pero lo hacían para ser alabados y estimados por el pueblo. Por eso Jesucristo les dijo: ustedes no hagan así, porque si buscan la estima del mundo, perderán el premio eterno. Jesús enseñó a amar al prójimo. Ustedes, decía, son todos hermanos porque todos son hijos del mismo Padre Dios. Todos deben amarse, deben ayudarse unos a otros, compadeciéndose y amándose mutuamente. Hasta el presente, dijo Jesús, se les ha enseñado a amar al amigo y a odiar al enemigo, pero ahora yo les digo: amen a sus enemigos. Hagan el bien a quien los odia, rueguen por quien los ultraja, maltrata y persigue, a fin de que realmente sean hijos de su Padre que está en los cielos. Vean cómo hace el Padre Celestial. Manda el sol a que ilumine y caliente a buenos y malos, hace llover sobre los campos de los buenos y de los malos. Así, también ustedes sean perfectos, es decir, santos como es perfecto su Padre que está en los cielos. Al oír una doctrina tan hermosa, las turbas se entusiasmaban y exclamaban: nunca hemos oído hablar a nadie como él. Verdaderamente es un gran profeta que ha aparecido entre nosotros. Deseosos de escucharlo, lo seguían durante varios días seguidos y hasta olvidaban que tenían que tomar alimento. Por eso, más de una vez, Jesús multiplicó el pan para alimentarlos. Reflexión. Agradezcamos al Señor por haber nacido y haber fundado la Iglesia Católica, depositaria única de la doctrina de Jesús. Mostrémosle esta gratitud con el estudio y la práctica fiel y constante del Catecismo. Número 18. El Sermón de la Montaña. Jesús, viendo las turbas, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, los enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, hoy te pido por las mujeres que tienen que hacer el papel de papá y mamá al mismo tiempo. Bendícelas para que no se sientan solas, no desfallezcan en su labor de educadoras, sean un buen ejemplo para sus hijos y sean incansables en la fe, la esperanza, la sabiduría y el amor. Amén. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa que estamos dedicando a la historia sagrada. Y vamos con el número 19 del Nuevo Testamento. Los enemigos de Jesús. No todos escuchaban ni seguían a Jesús. Los fariseos le tenían envidia y lo odiaban. Los fariseos eran ambiciosos y soberbios. Escogían para ellos los primeros lugares en las sinagogas y en los banquetes. Llevaban vestiduras más largas y vistosas. Pretendían enseñar a todos, ser saludados y llamados maestros. Se creían perfectos y despreciaban a los demás. Viendo que Jesús sabía más que ellos y que el pueblo lo seguía, se valieron de todos los medios para difamarlo ante el pueblo. Lo criticaban porque trataba afablemente con los pecadores, porque hacía milagros en día sábado. Iban a escucharlo y observaban minuciosamente todo lo que hacía para encontrar en sus palabras o en sus acciones motivo de escándalo. No encontrando en él ni siquiera la más pequeña falta, lo tacharon de endemoniado y que obraba los milagros en virtud del príncipe de los demonios. Eran vanidosos y jactanciosos. Daban limosna para ser vistos. Fingían hacer largas oraciones y ayunos, desfigurándose el rostro y atrayendo la atención de la gente. Exteriormente, parecían fieles observantes de la ley divina, pero solapadamente engañaban y cometían toda clase de injusticias, hasta despojar de sus bienes a las pobres viudas. Eran muy despiadados. Por eso Jesús,
que quiere que se observe la justicia y la caridad, atinadamente les llamaba hipócritas y sepulcros blanqueados, porque por fuera los sepulcros están adornados, pero por dentro tienen solo huesos y podredumbre. Y Jesús decía a sus discípulos: si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Reflexión: hagamos el bien para agradar a Jesús y no para ser alabados por los hombres. Número 20. Muerte de Juan el Bautista. En aquel entonces oyó Herodes el tetrarca la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene poder de obrar milagros. Y es que Herodes, habiendo apresado a Juan, le encadenó y le puso en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Y es que Juan el Bautista le había dicho: no te es permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Herodes quería matarlo, pero le temía al pueblo porque lo consideraban un profeta. Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó tan bien a la vista de todos que le gustó mucho a Herodes, quien prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. La muchacha, instigada por su madre, le dijo: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por su juramento y los comensales ordenó que se la dieran. Envió a decapitar en la cárcel a Juan, y su cabeza fue traída en un plato y entregada a la muchacha, y ésta la llevó a su madre. Vinieron los discípulos de Juan, tomaron el cadáver, lo sepultaron y fueron a contárselo a Jesús. Reflexión: pidamos y practiquemos la virtud de la fortaleza para vivir como verdaderos católicos, en medio de las no pocas dificultades de los tiempos presentes. Número 21. La parábola del siervo deudor. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego le contó esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No pudiendo él pagar, mandó el señor que fuera vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía para pagar la deuda. Cayendo entonces el siervo aquel a sus pies, le decía: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Compadecido el señor de aquel siervo, lo dejó ir y le perdonó la deuda, pero cuando salía aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía solo 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Arrojándose a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el siervo no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No podías también tú apiadarte de tu compañero como yo me apiadé de ti? E irritado su señor, lo entregó a los torturadores hasta que pagara toda la deuda. Jesús concluyó: así, también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Reflexión: también nosotros tenemos personas a quienes perdonar. ¿A quién imitaremos? ¿Al patrón o al siervo despiadado? Número 22. Parábola de los talentos. Jesucristo también contó esta parábola. El reino de los cielos es semejante a uno que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les entregó su hacienda. A uno dio 50 talentos, a otro 2
y a otros 1, a cada quien según su propia capacidad, y se ausentó. El que recibió 5 talentos marchó enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vuelve el amo de aquellos siervos y les toma cuentas. Llegándose el que recibió 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Díjole su amo: Bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Mira, otros 2 he ganado. Díjole su amo: Bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que solo recibió 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no has esparcido. Y por miedo fui y escondí tu talento en tierra. Mira, ahí tienes lo tuyo. Su amo le respondió: Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero al banco para que, al volver, yo recibiese lo mío con el interés. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Reflexión. También a nosotros Dios un día nos tomará cuenta de los dones que nos ha dado. ¿Qué le responderemos? Número 23. Parábola del rico Epulón. Había un hacendado que se vestía de púrpura y de finísimo lino y banqueteaba espléndidamente. Mas un pobre, llamado Lázaro, yacía a la puerta de él cubierto de úlceras, y deseaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, pero nadie se las daba, y los perros, acercándose, le lamían las úlceras. Y murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y en el infierno, estando en las torturas y levantando los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que, mojando en agua la yema de un dedo, refresque mi lengua, porque estoy muy atormentado en estas llamas. Abraham repuso: Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, a su vez, los males. Ahora, él está aquí consolado y tú atormentado, y entre tú y nosotros hay un abismo. Dijo entonces el rico: Padre, te pido entonces que lo envíes a mi casa, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico dijo: No, padre Abraham, si alguno de entre los muertos va con ellos, harán penitencia. Y Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque uno resucitara de entre los muertos, no harían caso. Reflexión. Escarmentemos en cabeza ajena. Hagamos el bien mientras tengamos tiempo. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Lo repetimos:
padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con nuestra historia sagrada en el Nuevo Testamento. Número 24. Parábola del rico avaro. La finca de un hacendado dio una gran cosecha, y él discurría entre sí: ¿qué haré que no tengo dónde encerrar mis cosechas? Y dijo: haré esto: destruiré mis graneros y los ampliaré, y meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y deleítate. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te pedirán tu alma, ¿y lo que has acaparado para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico para Dios. Reflexión. Jesús quiere que pensemos en acumular riquezas para el paraíso, no para la tierra. La muerte nos roba los bienes de la tierra, no así las buenas obras que hacemos para el cielo. Número 25. Parábola de la cizaña. Jesús les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Mas cuando creció la hierba y granó el fruto, apareció también la cizaña. Acercándose los siervos del amo le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Un enemigo mío lo hizo. Entonces los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos a cortar la cizaña? Pero el dueño les dijo: dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y cuando llegue aquel momento, diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo, recójanlo y guárdenlo en mi granero. Reflexión. No dejemos sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón al primer escritor o locutor que encontremos, sino en todo lo que se refiere a nuestra alma, atendamos a lo que predica la Iglesia, si no queremos recibir cizaña en lugar de buen grano. Número 26. Parábola del samaritano. Se levantó entonces un doctor de la ley y le dijo para tentarle:
Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y él replicó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido muy bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Repuso Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones que le despojaron, hirieron y se alejaron dejándole medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino. Le vio y dando un rodeo pasó de largo. Igualmente un levita, pasando por el mismo lugar y viéndole, rodeó y se alejó. Mas un samaritano que iba de viaje llegó donde él, y a su vista se llenó de compasión. Se acercó, le vendó las heridas derramando en ellas aceite y vino, le montó en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios se los dio al mesonero diciendo, cuida de él, y lo que gastes de más yo, a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de los 3 te parece haber sido el prójimo del que cayó entre ladrones? Y él contestó, el que se apiadó de él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Reflexión. Demostremos amar a nuestro prójimo con hechos y no solo con palabras. Número 27. La parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Y les repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor reunió todo, se marchó a un país lejano y allí disipó toda su fortuna viviendo disolutamente. Cuando hubo gastado todo, sobrevino gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a un hombre de aquel país, quien lo mandó a cuidar a sus cerdos. Deseaba llenarse el estómago con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo se preguntó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Estando aún lejos, le vio su padre y se conmovió, y corriendo cayó sobre el cuello de su hijo y le cubrió de besos. El hijo le confesó, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen inmediatamente el vestido más rico y pónganselo, y anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el ternero cebado, mátenlo y comamos alegremente porque este hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a festejarlo. Su hijo mayor estaba en el campo y, cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Y éste le contestó, ha regresado tu hermano, y tu padre mató el ternero cebado porque lo recobró sano. El hijo mayor se enojó y no quería entrar, pero su padre salió y le exhortaba, y él contestó a su padre, hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Y cuando ese, tu hijo, que dilapidó su hacienda con malas mujeres llegó, tú le mataste el ternero cebado. Pero el padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía festejar y alegrarse porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Reflexión. Recordemos siempre, Dios se ofende por el pecado, pero más le ofende la falta de confianza en Él
que está dispuesto a perdonar cualquier cosa a quien se arrepiente. Número 28. La oración. Estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y les dijo: Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: Amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje y no tengo nada que darle. El otro le contestará desde dentro: No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos en la cama. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pida pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pida un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Reflexión. Recemos con fe, humildad y perseverancia, pensando que nos dirigimos al mejor de los padres. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en que vamos profundizando en la historia sagrada. Hemos llegado al número 29 del Nuevo Testamento. Parábola del fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola a unos que se tenían por justos y despreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, de pie, hacía para sí esta oración: «Oh Dios, te doy gracias de que no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Pago los diezmos de todo lo que poseo». Mientras tanto, el publicano, manteniéndose a distancia, ni se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios mío, compadécete de mí que soy un pecador». Les digo que éste descendió a casa justificado y no el otro, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Reflexión. ¿Cuánto mal hace el orgullo al espíritu y cuánto lo detesta Dios? Cuando recemos, no convirtamos nuestra oración en un juicio contra el prójimo, sino recemos con humildad y confianza. Número 30. Parábola del convite. Y tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: «El reino de los cielos se asemeja a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, y éstos no quisieron venir. De nuevo, envió a otros siervos diciendo:
díganle a mis invitados que mi banquete está preparado, mis becerros y terneras sacrificados, que todo está a punto y vengan a las bodas. Mas ellos, no haciendo caso, se fueron, algunos a su campo, otros a su negocio. Los demás se adueñaron de sus siervos, los ultrajaron y los mataron. Entonces el rey se enojó y enviando sus ejércitos hizo perecer a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y dijo a sus siervos: el banquete de bodas está listo, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a las bodas. Salieron los siervos a los caminos y recogieron a cuantos se encontraban, malos y buenos. Y así, la sala de bodas quedó llena de comensales. El rey entró para ver a los comensales y vio allí a un hombre que no llevaba el vestido de fiesta, el traje de boda. Y entonces le preguntó: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin la ropa de boda?». Mas el otro enmudeció. Entonces el rey dijo a los servidores: «Átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes, porque muchos son los llamados, pero escogidos pocos». Reflexión: a cuantos se encuentren, invítenlos a las bodas. Así habló Jesús para significar que el Evangelio, rechazado por los judíos, debía ser predicado a todos los pueblos. Agradezcamos a Dios por habernos llamado a la fe, es decir, a estas bodas en la Iglesia Católica. Número 31. Multiplicación de los panes. Al saber Jesús que Juan había sido decapitado, se alejó de allí en una barca a un lugar desierto a solas. Y habiéndolo sabido las gentes, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al salir y ver la muchedumbre, se apiadó de ella y curó a sus enfermos. Declinado el día, se le acercaron sus discípulos diciendo: «El lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida». Pero Jesús les dijo: «No necesitan marcharse, denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «Solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces». Jesús dijo: «Tráiganmelos aquí». Y habiendo ordenado que la gente se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y éstos a la gente. Y todos comieron y se saciaron, y recogieron lo sobrante de los trozos, llenando 12 canastos. Los que comieron en aquella ocasión eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Reflexión: cuando comamos, pensemos que el alimento no es solo fruto de nuestras manos, sino que Dios es el que bendice nuestras fatigas para que produzcan el alimento, y démosle gracias. Reflexión: debemos respetar a los niños y no escandalizarnos ni con palabras ni con acciones, sino al contrario. Muy conveniente nos es imitar, a base de esfuerzos, la inocencia y la sencillez que ellos, por naturaleza, tienen. Número 33. El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: «Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale». Pero Jesús
Tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: Habla, maestro. Y Jesús le dijo: Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los 2 le querrá más? Simón le contestó: Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: Tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: ¿Así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo, Jesús se dirigió a la mujer diciendo: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Reflexión. No seamos fáciles para juzgar mal las acciones de los demás. Dios conoce tantas cosas que nosotros no podemos ver ni ponderar. Amigas, amigos, la historia está interesante, sin embargo, el tiempo está terminando y hasta aquí nos quedamos en nuestro acercamiento a la historia sagrada. Es cierto que algunas palabras de este libro, impreso hace ya 50 años, son un poco raras para la manera de expresarse en nuestro tiempo actual, pero sin embargo, nosotros no nos quedamos con las palabras, sino sobre todo con el contenido. Yo los invito a que, si en algún lugar, en alguna librería, ustedes encuentran algún libro de historia sagrada, cómprenlo, porque este libro les ayudará a conocer mejor los pasajes de la Biblia y a entender de qué manera Dios nos va mostrando su amor. Espero contar con su atención en el próximo programa, en donde seguiremos hablando de historia sagrada. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para seguir conociendo la historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. En tu camino. Hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.